Dicho esto, vamos a entrar en la palabra del Señor esta tarde y vamos a compartir un mensaje que lleva por título: El verdadero adorador no solo se involucra, se compromete. Bien, este mensaje, amados, que he preparado para el día de hoy, eh, vale hacer una... Voy a hacer un agradecimiento también, aunque no están aquí los hermanos, quizás la mayoría de ellos no están aquí, pero voy a hacer un agradecimiento a los hermanos que participaron en un pedido que hice hoy en Facebook, ¿sí? Le pregunté a los hermanos, a los amigos que tenemos allí en la red de Facebook, qué significaba para ellos la palabra adoración, ¿sí? Y que en una palabra me pudieran decir qué significaba para ellos. Bueno, algunos no respetaron lo de una palabra, sí, algunos sí, pero otros no lo respetaron y me escribieron una carta. Pero fueron muchos los comentarios que fueron subiendo, hermanos, allí. Creo que habían cerca de 30 comentarios hasta hace un rato, de personas que escribían qué era para ellos la adoración. Y saben que no solo quiero agradecer a los hermanos que estuvieron participando allí, algunos de ustedes también dejaron algunos textos, algunos mensajes. No solo quiero agradecer, sino también quiero dar gracias al Señor por que su pueblo, su iglesia, en estos últimos años ha estado cambiando la óptica respecto de algunas cosas que con el pasar de los años se había venido desvirtuando bastante, y parece ser que la iglesia está dando una vuelta hacia las fuentes, refiriéndonos especialmente a la palabra de Dios. Está como entendiendo otra vez lo que tiene que ver con la vida de adoración. ¿Por qué digo esto? Porque años atrás, estoy hablando de unos cuantos años atrás, unos 25 a 30 años atrás, se ha venido desde aquella época de alguna manera desvirtuando todo esto que tiene que ver con la adoración, el concepto de adoración, y se lo había ligado, se lo había relacionado casi de manera exagerada con lo que tiene que ver con la música en la iglesia. En alguna predicación tiempo atrás yo prediqué y enseñé aquí sobre las 7 palabras hebreas que significan alabanza, ¿sí? Hay 7 palabras hebreas utilizadas en el Antiguo Testamento para referirse a la alabanza. Por lo tanto, en ese mensaje dejamos claro que no siempre cantar o alabar en esas distintas maneras y versiones que nos enseñaba el Antiguo Testamento significaba adorar. Pero siempre que lo hagamos de todo corazón, en espíritu y en verdad, ese cántico elevado al Señor, estaremos adorando. Pero no podemos nosotros reducir la adoración solo al campo de la música o al campo del canto. Porque ¿qué pasaría si en una iglesia no hubiese músicos y los que estamos allí somos desafinados para cantar? ¿Eso significaría que no habría adoradores? ¿No habría adoración en dicha iglesia? Claro que no, por supuesto que no. Por eso es que no podemos reducir al campo de la música solamente, o al entonar canciones o melodías, el hecho de que estamos adorando. La adoración es mucho más que eso, y el mensaje de hoy tiene que ver con esto de que el verdadero adorador no solo se involucra, sino que también se compromete. Perdón, estoy buscando aquí la placa. Ahora sí, muy bien. Vamos a utilizar como texto, para introducirnos en el mensaje de hoy, el texto de Juan capítulo 4, versículo 24. Juan 4, 24 entonces nos dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Como les decía, en la sociedad evangélica contemporánea de hace unos 20, 30 años a la fecha, la adoración se ha convertido en muchos círculos cristianos en sinónimo de música. Se ha desarrollado una cultura donde adorar, entre comillas, parece estar directamente vinculado a una melodía emotiva, a una canción conmovedora, ¿sí?, que nos conmueve emocionalmente, o a un momento especial
en el servicio de culto a Dios. No cabe duda de que la música, por supuesto, es un medio poderoso para expresar nuestra devoción a Dios. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer ¿es eso todo lo que la adoración abarca? Bien, como les decía, la Biblia nos hace ver la adoración mucho más amplia de lo que en estos últimos años por ahí la iglesia y más aquellos hermanos que han conocido a Cristo en estos últimos 20 años han venido entendiendo como adoración. La Biblia avanza mucho más allá, va mucho más profundo, se extiende mucho más allá de lo que simplemente reúne lo que es cántico, entonación de alabanzas y demás. La adoración en su esencia no está confinada entonces a un estilo musical o a un género musical o a un talento vocal, ¿sí? O sea, como les decía recién, si no tuviésemos nosotros en la iglesia alguien que cante, si estamos todos los desafinados cantando en la iglesia, pues entonces no estaríamos adorando. Al parecer, si la adoración fuese solo música, pues entonces estaríamos cayendo en esa situación. Sin embargo, la adoración es mucho más que eso. Es mucho más profunda y abarca todos los aspectos de nuestra vida la adoración. Es un llamado a vivir continuamente en reverencia y devoción a nuestro Creador, sin importar si en nuestras circunstancias de vida tenemos música de fondo o no, ¿sí? En nuestra vida de pronto no hay música de fondo. Hay días que de pronto la música desaparece, las melodías hermosas desaparecen y el día se vuelve un día oscuro, un día difícil, un día de aflicción, un día malo, como dice la palabra del Señor en Efesios 6, cuando se refiere al día del ataque del infierno sobre nosotros, el día malo. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo, este texto que acabamos de leer en Juan 4 se refiere a eso, le reveló una verdad que transformaría nuestra comprensión de la adoración para siempre. Jesús dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí Jesús nos muestra que la adoración verdadera no depende del lugar o la forma, sino de la autenticidad y sinceridad de corazón. ¿Por qué no depende de la forma y del lugar? Primero, vamos a comenzar definiendo lo que es adoración. Vamos a entrar ahí, ¿sí? Este es el punto principal, arrancar desde una base doctrinal bíblica para que podamos entender el resto de temas que vamos a tocar. Bien, la palabra adoración en el Nuevo Testamento proviene principalmente del término griego proskineo, ¿sí? Proskineo o proskuneo, que también se puede pronunciar de esa manera, y este término se compone de dos partes. Escuche esto con atención. La palabra pros, que significa hacia, y la palabra kineo, que significa besar. Estamos hablando de la etimología de la palabra adoración. Kineo, que significa besar. De este término proviene el que dice Juan, el que leíamos al principio, Juan 2:23, ¿sí? El Padre está buscando verdaderos adoradores. En el caso de los adoradores, es decir, en plural, llevando la palabra adoración a adoradores, sería proskunetes, la palabra griega. Literalmente podría traducirse como besar hacia o inclinarse hacia, y se utiliza para describir el acto de reverencia o sumisión, como por ejemplo besar la mano o los pies de alguien en señal de respeto, es decir, postración. El sinónimo sería postración, que es la imagen que ustedes tenían al principio cuando vimos la placa con el título, una persona postrada con su rostro en tierra, ¿sí? En un sentido más amplio, la palabra proskuneo se refiere a la actitud de humildad y reverencia profunda hacia alguien de mayor estatus, especialmente en el contexto de la relación entre los seres humanos y lo divino, es decir, Dios. La adoración entonces implica una postura de reconocimiento de la grandeza, la autoridad y la santidad de Dios, acompañada
de una sumisión completa y una devoción sincera hacia Él. La palabra también tiene una connotación de servicio y devoción continua, no limitada a un solo acto o momento, sino que abarca toda la vida del creyente. En este sentido, la adoración bíblica no es solo una acción ritual o ceremonial, sino una respuesta integral, ¿sí? Una respuesta total de nuestro ser a la majestad de Dios. Por eso, muchos, más que cantar o tocar instrumentos, es mucho más que esto de tocar o cantar con instrumentos, sino que la adoración viene a ser finalmente un estilo de vida. Un estilo de vida. Y es lo que Dios le demandó ni más ni menos a Israel. A Israel Dios le dijo lo que pedía de él, lo que requería de este pueblo, que es lo mismo que requiere de nosotros en la boca de su Hijo Jesucristo cuando nos dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. En Deuteronomio capítulo 10, verso 12, tomé el texto de la NTV, me gustó mucho cómo está escrito en esta versión, luego lo vamos a leer de todas maneras en la Reina Valera. En la NTV dice así: y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? ¿Qué requiere el Señor tu Dios de ti? Estas palabras están dirigidas también a nosotros porque en la boca del Señor Jesucristo fueron repetidas. Entonces, ahora mismo nosotros somos confrontados con esta pregunta. ¿Qué requiere el Señor de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Quedémonos ahí, no pasemos al siguiente versículo todavía. Esto requiere Dios de su pueblo. Cuando uno lee este versículo, por lo menos es mi experiencia personal, lo que a mí me pasó cuando yo comencé a leer las Escrituras, yo encontraba que Dios era un poco egocéntrico, ¿sí? A mí me sonaba como que Dios me imponía cosas, como que Dios me decía que yo le debía a Él mis respetos, mi reverencia, mi adoración, mi amor, mi servicio. Me pedía tantas cosas Dios que yo hiciera para Él y por Él, que de pronto, neciamente, por supuesto, en mi infancia espiritual, yo pensaba que Dios era un ser un poco egocéntrico y tirano inclusive para conmigo, que me había tomado por hijo y que me ordenaba hacer todas estas cosas para Él. Así era como yo lo veía. Hasta que de pronto comencé a entender poco a poco lo que Dios quería decir a mi vida cuando Él me hablaba su palabra. Gracias a la misericordia de Dios, gracias al Espíritu Santo que estaba conmigo iluminando mi entendimiento para que yo pudiese comprender las Escrituras, es que luego el Señor me hizo ver la otra parte. Cuando uno sigue leyendo el texto, el siguiente versículo, el versículo 13, dice así: debes obedecer siempre. ¿Cuántas veces? Todas las veces. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. Esa era la parte que yo no comprendía al principio, ¿sí? Y me quedaba con la parte del primer texto donde me parecía que Dios era bastante egocéntrico, como les decía, bastante tirano, bastante personalista, bastante como que todo para él y cuando para mí, ¿sí? Él se merecía todo el honor, toda la gloria, toda la honra, mi servicio, mi amor y toda la cuestión, y cuando para mí. Y resulta que luego el Señor, en mi necesidad y en mi infancia espiritual, me abrió el entendimiento, como les decía, y me hizo ver que todo lo que yo hiciese en cuanto a la obediencia de ese versículo 12, iba a terminar redundando en bendición para mí. Y cuando me puse a analizar luego los mandamientos y estatutos del Señor, establecidos en su palabra, me di cuenta de otra cosa maravillosa, que cada uno de los mandamientos que el Señor ha dispuesto para nosotros,
Cada uno de esos mandamientos finalmente nos bendice a nosotros y nos beneficia a nosotros. ¿O acaso el mentiroso recibe beneficios por su mentira? Finalmente el mentiroso es descubierto. Finalmente el mentiroso es avergonzado por la mentira. Y finalmente el mentiroso tendrá su parte en el lago de fuego y azufre que arde eternamente, dice la palabra del Señor. Entonces, realmente el transgredir la ley de Dios es lo peor que podemos hacer para nosotros. Nosotros somos los perjudicados. Si me transformo en un ladrón, si me transformo en una persona que hurta o que roba, en una persona que adultera, una persona que desobedece, que deshonra a su padre y a su madre, una persona que no hace nada de lo que la ley moral de Dios nos ordena, pues el único perjudicado voy a ser yo. La única persona perjudicada, y no solamente yo, sino mi entorno, puesto que el mismo Señor le dijo al pueblo de Israel, que cuando ellos, los padres, obedecieran la ley de Dios, aún sus hijos iban a ser bendecidos. Por supuesto, cuando en un hogar se practica la justicia divina, cuando se practica lo que el Señor nos enseña en su palabra, a eso me refiero con justicia, con hacer las cosas que Dios nos demanda en su palabra, no solamente nosotros los padres somos bendecidos y beneficiados, sino también nuestros hijos. Y los hijos de nuestros hijos, ¿por qué? Porque se crían en una cultura de justicia y de santidad, de búsqueda de Dios en un hogar, y en ese hogar se alimenta eso, se alimenta la fe, se alimenta la justicia de Dios práctica en esa familia, y entonces los hijos comienzan a tomar esto como modelo, como paradigma de familia, ¿sí? Entendiendo los roles que el Señor le ha puesto a cada uno en el hogar, dándole a cada uno la honra que se merece cada uno. Cuando esto sucede, todos somos beneficiados. Cuando se le da a cada uno lo que le corresponde y le pertenece, la práctica de la justicia, ni más ni menos que es uno de los mandamientos del Señor, cuando esto sucede en una familia, entonces, aquí el texto dice, esto será para tu propio bien, para tu propio bien. Cuando yo amo y sirvo al Señor de todo corazón, eso va a redundar en mi propio bien. Ahora, fíjense la versión de Reina Valera, ¿cómo lo expresa? Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ese mismo texto es el que el Señor Jesucristo citaba cuando le preguntaron cuál era el gran mandamiento de la ley, cuál era el más grande de todos los mandamientos. Y el Señor Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo estas cosas, guardarás la ley y los profetas. Haciendo estas cosas. ¿Se dan cuenta cómo tiene paridad, tiene equivalencia? El mismo reclamo que Dios le hizo al pueblo en el pasado es el mismo que le hizo Jesús al pueblo también del nuevo pacto, es decir, a nosotros, que amemos al Señor. Ahora, fíjense cómo lo dice la Reina Valera al verso 13, cómo lo describe. Dice, que guardéis los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, ¿para qué? Para que tengas prosperidad. Eso es el sinónimo de que las cosas te vayan bien. ¿Recuerdan tiempo atrás cuando hablábamos del significado de la palabra prosperidad? ¿Sí? La palabra prosperidad significa el curso favorable de todas las cosas. Es decir que cuando yo me ocupo de amar a Dios sobre todas las cosas y de servirle conforme a su diseño y no al mío, de servirle conforme a la misión que Él me tiene en la vida y no a la que yo creo tener, que llevar a cabo, cuando yo entro en el entendimiento de su voluntad que es buena, perfecta y agradable, entonces la palabra dice y promete que mi vida caminará hacia el bien y todas las cosas en mi vida van a prosperar. Es decir, van a tomar un curso favorable. Todas las cosas comienzan a tomar un curso favorable. ¿Cuándo? Cuando yo estoy entendiendo lo que es ser un verdadero adorador. La adoración no se trata de formas ni de lugar.
No se trata de formas ni de lugar. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana? Jesús le dijo, ustedes dicen que se debe adorar aquí, en el monte Gerizim. Nosotros decimos que en Jerusalén, los judíos. Pero no se trata ni del templo ni de los montes. No se trata de lugar ni de formas. No se trata de métodos ni de liturgias. No se trata de ceremonias ni de ritos. Se trata, dijo Jesús, de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Con integridad, con sinceridad. Esa es la manera que Dios está buscando que se le adore. Y Dios está buscando adoradores. Fíjense qué importante este detalle. Dios no está buscando adoración, Dios está buscando adoradores. Escuchen, hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Dios no está buscando adoración. Él no se alimenta de eso, ni siquiera la necesita. Él lo que está buscando son verdaderos adoradores, dice el texto, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces ahí se nos cae la idea de un Dios egocéntrico, la idea de un Dios que quiere que estemos al servicio de Él y que todo para Él y que todo. Esa idea infantil que yo tenía de Dios, distorsionada que tenía de Dios en mis primeros pasos en la fe cristiana, ¿sí? Todo eso se nos cae por tierra, todo se desarma, todo se deshace cuando entendemos realmente lo que Dios está buscando. Dios no está buscando adoración, Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Dice Deuteronomio 10:12, en la NTV, estoy leyendo ahora de nuevo, dice, y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios. Y escucha ahora lo que dice, que vivas de la manera que le agrada. Que vivas de la manera que le agrada. Eso es lo que Dios requiere de ti y requiere de nosotros. Que vivamos de la manera que a Él le agrada. ¿Para qué? Para que todo te vaya bien. Para que tengas verdadera prosperidad y las cosas de tu vida tomen un curso favorable. Todas las cosas de tu vida, matrimonio, finanzas, relaciones interpersonales, tu crecimiento personal, tu espiritualidad, la espiritualidad de la familia, ¿sí? El alcance del evangelio hacia los hijos y una cantidad de cosas que tienen que ver con nuestra vida, todas esas cosas comienzan a tomar un curso favorable, comienzan a prosperar y comienzan a ir bien cuando yo me ocupo de poner cada cosa en su lugar. Cuando el Señor Jesucristo en Mateo 6 decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, se refería a esto, a amar a Dios sobre todas las cosas, a ser verdaderos adoradores. ¿De qué manera tenemos que hacerlo? De la manera que a Él le agrada, dice el texto que estábamos leyendo. Que vivas de la manera que le agrada. Que vivas de la manera que le agrada. ¿Qué tiene que ver vivir de la manera que a Él le agrada con la adoración? Bien, eso lo vamos a descubrir en Romanos 12:1. En la TLA dice de esta manera. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. NTV, estoy leyendo NTV, perdón, la NTV, versión NTV. Fíjense qué maravilla cómo lo dice. La TLA lo dice también de manera maravillosa. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego, dice Pablo, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que entreguen su cuerpo a Dios. Que sea un sacrificio vivo y santo. Es la carne la que tiene que ser sacrificada y santificada, ¿sí? Porque el alma y el espíritu fueron santificados por la sangre del Cordero de Dios el día que el Señor te perdonó de tus pecados, y cada día que tú te confiesas delante de Él, Dios te perdona y te limpia el alma y tu espíritu. Pero tu carne, que sigue contaminada de pecado, debe ser rendida ante Dios en adoración. Esta es la adoración real y verdadera,
que tú estés dispuesto y decidido cada día a comprometer tu cuerpo, en la adoración, sacrificando tu cuerpo, ¿sí?, de la manera que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Ahora sí, el siguiente versículo, en la misma versión dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La cual es buena, agradable y perfecta. Es decir, todo comienza en un sacrificio. Todo comienza en un altar. Todo comienza en una mortificación de un área de nuestra vida. Y lo que Pablo está diciendo con absoluta claridad en cualquier versión bíblica que lo leamos, es que nosotros debemos hacer eso con nuestro cuerpo, rendirlo a Dios. Pablo mismo decía: cada día golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre al Señor. ¿Eso es violento? Golpear el cuerpo está hablando de manera, por supuesto, alegórica. No es para que nadie se tome azotes a partir de ahora y se golpee el cuerpo y se flagele con latigazos para hacer que el cuerpo obedezca. Por supuesto que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de llevar a cabo algo en contra de la voluntad de nuestra carne, que nace de la voluntad directa de Dios. Mi carne quiere una cosa y Dios me dice: no, hijo, eso no te conviene. Eso te destruye. Eso te trae pobreza, eso no te trae prosperidad, eso no hace que tu vida fluya, eso hace que tu vida se destruya. ¿Sí? Cuando nosotros nos dejamos guiar por los deseos y apetitos desordenados de la carne, comienzan a venir estas consecuencias precisamente. Y el Señor dice: no vivas como el mundo vive, no imites las conductas del mundo. El mundo se mueve en la carne. El mundo es iracundo, el mundo es odioso, el mundo guarda rencor, el mundo no sabe perdonar, el mundo no conoce al Espíritu Santo, el mundo no sabe nada de Dios, está ciego a las realidades espirituales y por eso viven como viven, por eso se autodestruyen. El ser humano tiene conductas autodestructivas casi de manera permanente. Lucha contra eso muchas veces con su fuerza, se esfuerza por hacerlo, pero tiene que llevar una vida muchas veces hipócrita. Hay una dualidad en la realidad del ser humano porque vive escondiendo cosas que no quiere que se publiquen o que se sepan de ellos, ¿sí? Escondiendo realidades vergonzosas en su vida. ¿Por qué? Porque allí están los pecados involucrados en esa vida oculta, en esa vida que no se da a conocer, en esa vida que no es pública. Entonces el Señor dice: no sean ni hagan como hace el mundo, no sean como ellos, ni sigan sus conductas, no guarden sus costumbres, no se dejen llevar por sus paradigmas, por sus formas de ser, por sus mandatos sociales, no hagan lo que el mundo hace, antes bien dejen que Dios les transforme la vida cambiando vuestra manera de pensar. Cambiando vuestra manera de pensar. Allí comienza el cambio y la transformación. La vida cristiana no es una modificación de conductas, es una transformación real de naturaleza. Pasamos de tener una naturaleza carnal, terrenal, diabólica, a una naturaleza espiritual, de hijos de Dios santificados por la sangre del Cordero y llenos del Espíritu Santo. Es absoluta transformación. ¿Sí? Hay una transformación no solamente sustancial, sino también paradigmática, de modelo y de conductual, y de manera, por supuesto, de pensar. Partiendo de ahí, cambia todo lo demás. Por eso es que tenemos que tener nuestra mente abierta, nuestro corazón abierto, nuestra alma abierta a entender qué es lo que Dios requiere de nosotros. Si yo no entiendo lo que Dios requiere de mí, pues ¿cómo podré vivir conforme a su voluntad? Si yo no entiendo cuáles son las cosas que Dios espera que yo haga, ¿cómo es posible entonces vivir conforme a su voluntad? Ahora, pareciera muy difícil decir o pensar que entender a Dios hay que leerse los 66 libros de la Biblia, ¿sí?, para poder entender lo que Dios quiere. Y bueno, nos vamos a tardar un par de años para poder leer toda la Biblia y entender lo que Dios quiere en ese caso. Sin embargo, Dios lo resume de manera tan simple. Toda esa complejidad de esos 66 libros se reducen, se simplifican a este versículo que leíamos recién en Deuteronomio. Ama a Dios y sírvele.
vive como a Él le agrada. Eso es todo. Eso es todo. Así de simple. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Ama a Dios y vive como a Él le agrada, amando a tu prójimo como a ti mismo. Y habrás guardado todo, la ley y los profetas. Toda la complejidad de la ley y los profetas lo habrás guardado cuando tú ames a Dios. Es decir, cuando tú entiendas lo que es realmente vivir como Él le agrada, que es la verdadera adoración. La verdadera adoración. Fíjense que dice la TLA. La TLA, la traducción del lenguaje actual de la Biblia, lo dice de esta manera. Romanos 12:1 dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida, ¿a qué? A servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. ¿Y qué dice a continuación? Así es como se le debe adorar. Si tú te preguntabas entonces cómo se debe adorar a Dios, ahí tienes la respuesta. En ese versículo con absoluta claridad, muy parecido a lo que leíamos en la NTV. ¿Cómo es que se le debe adorar? Amando y sirviendo a Dios. Siendo obediente a los mandatos de Dios, a lo que Dios nos ha establecido. Eso es lo que Dios requiere. Y Dios lo requiere no porque es un tirano que se va a servir de ese acto de adoración que yo voy a tener para con Él, sino porque soy yo el que me beneficio. Todos los mandamientos, estudie todos y cada uno de los mandamientos y va a encontrar que siempre los mandamientos van a redundar en beneficio para el que obedece. Para el que obedece. Eso es tal cual y parecido, analógicamente, a la relación que nosotros los padres tenemos con nuestros hijos. Cuando nosotros a nuestros hijos les damos mandatos, les decimos que hagan ciertas cosas, ¿sí? Y les ponemos ciertas condiciones para el día de trabajo, para el día de estudio, para sus relaciones de amistades, cuando les decimos tengan cuidado con tales amistades, con tales chicos que tienen tales comportamientos y todas esas advertencias y mandatos que les hacemos a nuestros hijos, ¿para el bien de quién son? ¿De nosotros como padres o de ellos como hijos? Claramente es por ellos que bajamos línea, como se dice, sobre la vida de nuestros hijos, porque nosotros como padres queremos lo mejor para ellos y por eso es que nosotros les decimos cómo, cuándo, dónde hacer determinadas cosas. Y por más que nuestro hijo nos vea a nosotros como padres tiranos y padres que solamente esperan de sus hijos el mayor de los respetos y de la obediencia, ¿sí? Por más que lo vean negativamente, con una connotación negativa, realmente es muy positivo, ¿sí? Lo entendemos aún en el campo natural de la relación padre e hijos, lo entendemos de que el gran beneficiado siempre será nuestro hijo, siempre. A eso se suma que no solamente nuestros mandatos sobre nuestros hijos los liberan de malas consecuencias, sino que además cuando nuestros hijos son obedientes, ¿qué es lo que a nosotros como padres nos da mucha alegría hacer? Cuando vemos que nuestros hijos nos obedecen, alcanzan las metas, logran objetivos y llegan a fin de año teniendo las mejores notas en el colegio y se comportan adecuadamente. ¿Qué es lo que a nosotros nos nace como padre hacer con nuestros hijos? Pues premiarlos, darles premios, darles regalos, darle lo mejor que podemos en todos los sentidos posibles, la ropita, la comida, el regalo a fin de año, cuando vienen el cierre de clases, todos esos detalles que tenemos como padres o quisiéramos tener, porque de pronto hay padres que no tienen cómo hacerlo, no tienen económicamente el cómo, pero desearían hacerlo, premiar a sus hijos, recompensarlos por causa de su conducta a lo largo del año, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes que Dios quiere hacer con nosotros como hijos? Pues exactamente lo mismo. Por eso es que Dios promete que detrás de la obediencia siempre habrá ganancia. Siempre detrás de la obediencia habrá ganancia. Nunca se olviden de esto. Compruébenlo de manera práctica. Siempre detrás de la obediencia hay ganancia. Siempre. Y la ganancia es para nosotros.
Cuando obedecemos a Dios, siempre la ganancia será para nosotros. Hubo uno en la Biblia. Vieron que la vez pasada estudiamos este tema de la amonestación que Dios hace a través de las Escrituras con los ejemplos de la Biblia, para que nosotros observemos y saquemos ejemplos de los hombres de la Biblia y hagamos lo bien que hicieron aquellos que se comportaron como Dios quería y evitemos de hacer lo malo que hicieron algunos que transgredieron la ley de Dios. Bien, hubo un caso muy triste, muy tremendo, muy terrible, con un final caótico en la Biblia, que es el caso del rey Saúl. Saúl sufrió las consecuencias de ser una persona desobediente, una persona que no entendía lo que significaba ser un verdadero adorador. Recuerden, recién decíamos que la adoración tenía que ver, de manera resumida en una palabra, con una vida postrada, con postración. Cuando yo estoy rendido frente a alguien, en este caso particularmente frente a Dios, rendido frente a Dios, postrado ante Él, entregado en absoluto. ¿Sí? Muchos de esos términos hoy me los decían los hermanos en Facebook y me dio mucha alegría por eso. Justamente estaba hablando de eso cuando se empezó a descontrolar todo aquí. De que los hermanos, muchos hermanos me hacían comentarios que tenían que ver con esto. Estaba centrado en eso, en la obediencia, en amar a Dios, ¿sí? Y creo que ninguno de todos los que escribieron habló de música, de alabanzas, de canciones o cosas semejantes. Y eso me dio mucha alegría, hermanos, porque hace años atrás, como les decía, haciendo una consulta muy parecida, muchos me hablaron de cantar salmos al Señor y darle himnos al Señor y cantar alabanzas con alegría y llegar ante su presencia con júbilo y con... Eso es alabanza. Pero se mezclaba mucho eso con la adoración. Y dije que luego de la pandemia muchos comprendieron que la adoración era algo que iba más allá que simples canciones congregacionales. ¿Cuándo lo entendieron? Cuando se postraron en la intimidad de su cuarto, en sus casas, encerrados en cuarentena, y se postraron ante Dios y adoraron. Y buscaron el rostro de Dios en medio de la aflicción, en medio del dolor que hubo en el mundo entero por causa de esto. Buscaron a Dios y allí encontraron al Señor y encontraron el poder de Dios y encontraron al Señor con ellos en ese cuarto en secreto. ¿Sí? Allí la iglesia comenzó a cambiar ciertos conceptos, la iglesia empezó a tener una experiencia con Dios muy diferente a la que había venido teniendo, que no quiero decir con esto que no haya que ir a un templo a congregarse, no estoy hablando de eso. Sencillamente estoy hablando de que cuando nos torcemos y desvirtuamos las cosas que son realmente importantes, como el encuentro personal con Dios, como entender la adoración en espíritu y en verdad, no mezclar las cosas unas con otras, como por ejemplo mezclarla con la música solamente, aunque cantar sea también adorar, ¿sí? Por eso es que esa mezcla que se produce a veces es lo que logró confundir a la iglesia, y la iglesia terminó entendiendo que adorar era cantar, hace 30, 40 años atrás que venían desvirtuándose estas cosas, y la iglesia entendía que adorar era cantar. Yo recuerdo que en los Estados Unidos, cuando hubo este tema de la pandemia, empezó un movimiento muy fuerte y muy grande en Estados Unidos, cuando se empezaron a cerrar los templos, que no se permitía congregarse. Había un movimiento muy grande en Estados Unidos que se llamaba Déjame adorar o Déjanos adorar. No recuerdo bien si era Déjanos o Déjame adorar. ¿A qué se referían con esto? Iban grandes movimientos de gente, muchísimas multitudes de personas frente a los congresos y a las legislaturas, casas de gobierno, en los Estados Unidos, montaban allí, improvisaban un escenario y se ponían a cantar. Hacían música, por supuesto, empezaban las melodías musicales con guitarras eléctricas y cuestiones eléctricas, y empezaba la música y la alegría y la gente cantando, cantando, todos cantando porque creían que eso era adorar. Eso era adorar. ¿Cuánto duró eso? Muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque no tomaban la distancia social que tenían que tomar por causa de los contagios y encima iban a adorar y a cantar al Señor sin barbijo. No había ninguna protección. Imagínense, ¿qué pasó al poco tiempo? Muchísima gente comenzó a contagiarse y a morir por causa de esto. ¿Sí? ¿Por causa de qué? De la imprudencia. De la imprudencia en medio de una pandemia que mató más de 6 millones de personas en aquel tiempo.
Entonces, amados, si esa iglesia, si esa gente hubiese entendido lo que era adorar, no habría pasado por esa situación. Se habrían evitado todo eso que era la confusión de creer que adorar es cantar. Entonces, eso de que déjanos adorar como un reclamo al gobierno que los metía en una cuarentena, ¿sí? Era una cosa infundada bíblicamente, y puso en riesgo y peligro la vida de muchas personas. Dijimos que Saúl fue uno de los que no entendió esto. No comprendió la importancia de ser obediente a Dios de la manera que Dios lo requiere, como a Él le agradan las cosas. Eso es lo que acabamos de ver en el concepto de los versículos que leíamos. ¿Qué requiere Dios de ti? Esto y esto. Así es como a Él le agrada, ¿sí? Así de puntual y taxativamente Dios nos habla a través de su palabra. Esto y esto es lo que yo requiero de ti. Lo mismo que lo que requería Dios en el pasado, lo requiere también ahora en el presente. Que le amemos y le sirvamos. Que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos, y entonces, haciendo esto, guardaremos la ley y los profetas. Muy bien. Dios le dio un mandato a Saúl, escrito en 1 Samuel 15, 22 y 23. Y fíjense lo que sucedió aquí en esta historia. Dice, pero Samuel respondió. Samuel el profeta le responde a Saúl el rey. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, le dice a Saúl. Este escucha suena muy fuerte para nosotros hoy. Nosotros escuchemos hoy. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión, versículo 23, es tan pecaminosa como la hechicería. Y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Fíjense qué terrible que fue las consecuencias de no entender la obediencia. La obediencia. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Saúl tenía que obedecer a Dios en cuanto a que tenía que exterminar a los amalecitas, a sus animales, todo tenía que desaparecer. Eran, dice la Biblia, pecadores empedernidos que estaban buscando hacía mucho tiempo el juicio de Dios sobre ellos, y el día del juicio había llegado sobre los amalecitas por mano del rey Saúl. ¿Sí? Eran pecadores, lo dice claramente el texto, que eran pecadores terribles. Estos hombres eran hombres que practicaban cultos a dioses sangrientos, ¿sí? Entonces había llegado el día del juicio de Dios sobre ellos, tal como Sodoma y Gomorra recibieron el juicio sobre ellos un día y Dios los hizo desaparecer. ¿Qué hizo Saúl con el pueblo que fue como soldados a la batalla? Vieron que estos tenían unos ganados gordos, hermosos, grasosos, corderos, vacunos, toda una serie de animales engordados, maravillosos estaban estos animalitos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, esto lo vamos a llevar como botín de guerra. Y Dios les había dicho, desaparezcan todo. No quiero que quede nada. Y ellos creyeron que eran mejores que Dios en cuanto a hacer las cosas, por lo visto, y desobedecieron el mandato del Señor, rechazaron el mandato e hicieron lo que quisieron, resguardando para sí los ganados preciosos que tenían los amalecitas. ¿Ok? Bien. Cuando Samuel lo interpela a Saúl y le dice, ¿qué hiciste, Saúl? ¿Qué hiciste? No fue lo que Dios te ordenó que hicieras. No fue lo que Dios requirió
que hicieras. ¿Qué requiere de ti? Decía el texto anterior que leíamos en Deuteronomio. ¿Qué requiere el Señor de ti? Que lo ames, que le sirvas, que guardes sus mandamientos. Muy bien. ¿Qué había hecho Saúl? Había quebrantado un mandamiento de un juicio de Dios. Hermanos, quebrantar un juicio de Dios es imposible por una parte, y por otra parte, quien se ponga delante de Dios cuando Dios trae juicio sobre la tierra, pues se llevará el juicio puesto sobre él también, por rechazar el mandato de Dios y la soberanía de Dios. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que le dice Saúl para justificar su accionar junto al pueblo? Le dice a Samuel, lo que pasa, Samuel, que nosotros trajimos todos estos animales, imagínense la cantidad que serían, miles de animales, porque los soldados que habían ido con él eran más de 200.000, si mal no recuerdo el número, ¿sí? Más de 200.000 soldados para ir a limpiar la tierra. Así que imagínense la cantidad de animales que trajeron. Entonces Saúl le dice, no, lo que pasa es que nosotros trajimos a todos estos animales porque están tan bonitos, están tan gorditos, están tan preciosos estos animales, y parte de ellos los vamos a sacrificar a Jehová. Los vamos a llevar al templo y le vamos a rendir a Dios culto a través de nuestros sacrificios. Y ahí es cuando Samuel le responde estas palabras. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Le dijo a Saúl. ¿Tus ofrendas de animales y tus sacrificios, animales sacrificados? ¿Tú crees que eso es lo que a Dios le agrada? ¿O que obedezcas a su voz? ¿Qué crees tú que es lo que a Dios le agrada? A ti te pudo haber parecido terrible lo que Dios te ordenó que hicieras. Sin embargo, tú decidiste por ti mismo, bajo tu propio juicio, entendimiento y prudencia, qué es lo que debías hacer que era mejor que lo que Dios te había dicho que hicieras. Esto que parece tan terrible en la vida de un rey como Saúl, hermanos queridos, no está tan distante de parecerse a muchos de nosotros los cristianos de la actualidad. ¿Cuántas veces Dios nos ha requerido de algo? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho cómo hacer algo? ¿Cuántas veces Dios nos ha demandado hacer algo de determinada manera? Y nosotros lo hicimos de la manera que nosotros creíamos más prudente, más beneficioso o más satisfactorio para nuestras vidas. Y bueno, hicimos como quisimos en definitiva y dejamos el señorío del Señor de lado haciendo lo que nosotros creíamos mejor. Tomando nuestras propias decisiones, siendo autónomos de Dios y no siervos, haciendo nuestra propia voluntad y no la de Él. Amén. Entonces un rey que hace eso, imagínense, si hubiese sido un súbdito, si hubiese sido un jornalero del campo, si hubiese sido una persona que su desobediencia no iba a traer ninguna consecuencia sobre la nación, pues no habría pasado a mayores. Seguramente Dios habría tratado con esa persona para perdonarlo y restaurarlo. Sin embargo, estábamos hablando con el rey de la nación. Si el rey de la nación era tan atrevido, un rey que había sido puesto por Dios mismo en ese lugar, si el rey era tan atrevido, imagínense lo que iba a hacer el pueblo después de que el rey habilitara cosas. Aquí en la Argentina está pasando un fenómeno en este tiempo. La gente se ha vuelto violenta en cuanto a discurso, ¿sí? La violencia se hace presente en el discurso y hay una cultura, así lo dicen los periodistas, discúlpenme que lo diga de esta manera, pero hay una cultura anal en la sociedad actual porque todo pasa por ahí, ¿sí? Se insultan las personas diciendo cosas que tienen que ver con eso. Imagínense la cantidad de insultos que se dicen las personas en las redes sociales, en la televisión. Antes los periodistas en la televisión, por ejemplo, cuando decían una palabra un poco obscena, ¿qué ocurría? Había una entidad de gobierno que les multaba por decir palabras que no debían decirse en la comunicación pública. Hoy en día el gobierno sacó esa agencia, la cerró, ¿sí? La cerró, y el propio presidente habilita diciendo malas palabras, obscenidades y atacando personas de la manera que quiere y como se le ocurre, sin ningún límite moral de nada. Entonces imagínense qué está pasando con la sociedad argentina. Cuando el rey habilita, el pueblo también avanza detrás de esos límites que se van corriendo. Cuando se corren los límites morales, el pueblo avanza. Hermanos, eso ocurre igual en nuestras familias.
si los padres corren los límites morales en la actividad diaria, en la vida práctica, van corriendo los límites morales, ¿qué creen ustedes que van a hacer los hijos? Pues van a hacer lo mismo. Si vemos a los padres que están justificando mentir delante de los hijos, ¿sí? Los padres mintiendo y luego justificándose delante de los hijos, ¿qué creemos que van a hacer los hijos después? Obviamente te van a mentir a ti como padre y van a justificar su mentira. ¿Por qué? Porque nosotros estamos habilitando y estamos corriendo los límites. Lo mismo ocurre con los reyes, lo mismo ocurre con los presidentes, en este caso moderno, que estamos hablando de aquí en la Argentina. Y en cada país donde hay un presidente obsceno, irrespetuoso, intemperante, que tiene esas características, el pueblo se vuelve muy parecido a su rey. Porque el rey habilita, el presidente habilita y el pueblo avanza. Esas son las cosas que ocurren. Entonces, a un rey Dios no le puede dejar pasar, un rey de su pueblo, a un rey de su pueblo, el pueblo de Israel, Dios no le podía permitir esto, que hiciera lo que se le antojara. El primer rey de Israel ya estaba queriendo hacer lo que quería, lo que le parecía, lo que su prudencia le indicaba, ¿sí? Entonces ese hombre se movió bajo sus propios mandatos, bajo sus propios deseos, considerando lo que era mejor y encima metiendo a Dios en la ecuación. Porque dijo, no, nosotros traemos estas cientos de cabezas o miles de cabezas de ganado, pero vamos a apartar el diezmo para el Señor y vamos a ir a sacrificar animalitos delante de Jehová. Y ahí es cuando el profeta, con la ira santa de Dios en su corazón seguramente, le hace esta pregunta a Saúl, perdón. Saúl, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas, tus sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? ¿Qué es lo que tú crees, Saúl, que le agrada más a Dios? ¿Que le traigas cantidad de animales para ser sacrificados aquí? ¿Que al fin y al cabo los asados te los vas a comer tú, con tu pueblo? ¿Qué crees tú que le agrada a Dios? ¿Que obedezcas a su voz o que mates miles de animales aquí delante de Dios? Escucha, Saúl, le dijo Samuel, escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio. La obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer grasa de carneros. ¿Por qué dice esto, Samuel? Porque lo que se ofrecía era la grosura del animal sobre un altar y se prendía fuego y se elevaba como ofrenda a Dios el humo del animal quemado. La grosura, el cuero, todo esto se quemaba y subía como ofrenda a Dios. Bien, ¿tú crees que eso es lo que Dios espera, Saúl, de ti? ¿Tú crees que Dios se va a agradar de ti porque tú le traes este tipo de sacrificios y ofrendas y no por haber oído su voz y ser obediente a su mandato? Te equivocas, Saúl. Y luego le dice, mira lo que es la rebelión. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Es decir, que si nosotros nos manifestamos en nuestra vida cristiana rebelándonos contra lo que Dios requiere de nosotros, nos estamos comportando como hechiceros. ¿Te das cuenta la paridad, la equivalencia que aquí nos presenta el texto? Es terrible. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Si podemos poner al pie el texto, por favor. Tan pecaminosa como la hechicería. Es igual. Tiene la misma dimensión ante los ojos de Dios. Pues entonces a nosotros, cuando Dios nos requiere algo, para que nos manifestemos adorando, es decir, rendidos, postrados ante su voluntad, haciendo lo que Él nos ordena por medio de la obediencia, si nosotros nos rebelamos contra eso, si nosotros caminamos en nuestras propias sendas, si nosotros vamos haciendo nuestros propios caminos y no queremos andar por el camino recto y bueno, como dice el profeta precisamente cuando hablaba de las sendas antiguas, si nosotros queremos caminar y transitar nuestros propios caminos en contra de la voluntad de Dios, es decir, en contra de lo que Dios requiere de nosotros, es tal como si nosotros fuésemos hechiceros.
Y si nos mantenemos tosudos, porfiados en esa condición de ir en contra de lo que Dios ha establecido para nuestras vidas, ¿qué dice la palabra? Que la terquedad es tan mala como rendir culto a ídolos. Es decir, que cuando estamos en condición de rebelión y en condición de terquedad, nos transformamos en hechiceros idólatras. ¿Es grave o no es grave? Si nos transformamos en idólatras, lo que está, la idolatría, creo que todos entendemos el concepto de idolatría, que es darle culto o devoción a un ídolo que no es Dios, a un ídolo que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene pies y no camina, tiene boca y no habla, ¿sí? Es decir, un ídolo muerto, algo inerte que no tiene vida, ¿sí? Es lo mismo que eso, caer en esa necedad cuando nosotros somos tercos con Dios y queremos endurecer nuestro corazón ante sus mandatos. Ahora, ¿qué pasó con Saúl? Así que, dice el profeta, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. O sea, se acabó tu reinado, Saúl, por causa de rechazar la palabra de Jehová. Así dice Reina Valera, la palabra de Jehová. Por haber rechazado la palabra de Jehová, tú fuiste rechazado por Dios de tu reinado. Es tan grave la consecuencia de la rebelión, es tan grave la consecuencia de mantenernos en la terquedad, haciendo nuestra voluntad y no la de Dios, es tan grave, y de pronto decimos nosotros, bueno, pero eso lo hizo un rey, ¿qué tiene que ver conmigo? Yo soy un pobre jornalero, soy un pobre empleado, No. Hablemos en términos espirituales esto. La palabra de Dios dice que tú eres rey y sacerdote. Dios ha hecho de su pueblo, de este pueblo, los hijos de Dios en la actualidad, un sacerdocio real. Tú tienes una posición que gravita sobre los de tu casa y sobre la sociedad que te circunda. Tú tienes un poder de influencia que ni te imaginas. Hay ojos de testigos mirándote 24/7 que están observando tu conducta y lo que tú habilitas es lo que la gente hará detrás de ti. Se dice que en una ocasión un padre le decía a su hijo, hijo, camina en la vida como es debido. Camina por buenas sendas en la vida, por los buenos caminos en la vida. Camina en camino de verdad. Y le daba consejo de cómo caminar. Y el hijo le respondió en un momento al padre, Padre, quédate tranquilo, porque yo voy caminando detrás de tus pasos. Quédate tranquilo, porque yo voy caminando detrás de ti. ¿Te das cuenta el poder de la influencia? Así es como funciona el poder del ejemplo, el poder de la influencia, el liderazgo paternal, el liderazgo maternal. Así es como funciona. Tú habilitas y los demás te siguen. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado como tuvo que tener Saúl y no lo hizo. ¿Cómo terminó Saúl? ¿Prosperó? ¿Se acuerdan el sábado pasado cuando veíamos cómo terminó David como rey? Lleno de vida, lleno de años, anciano y lleno de buena vida, honrado, lleno de riquezas. Fue una vida maravillosa finalmente que tuvo David y cómo terminan sus días. Pero ¿cómo terminó Saúl, un hombre que decidió hacer su voluntad y no la de Dios? Terminó suicidándose. Suicidándose. ¿Qué final más terrible para una persona que decidió mantenerse en la terquedad y en la pecaminosidad? Conforme a la pecaminosidad de la rebelión, que es conforme o parecido a la hechicería. Se terminó su reinado. Bien, entrando a la conclusión del mensaje. La pregunta es, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve ser ritualmente perfectos, excelentes en ceremonias y protocolos cúlticos, afinados y entonados en el cantar, en coros que a unísono se elevan a Dios en cántico, si no somos íntegros,
si no somos sinceros, si no somos sumisos y obedientes a Dios. Y obedientes a Dios. La verdadera adoración, recuerden el término griego proskuneo, postración. Y esa postración decía el significado constante ante el superior, constante ante el Rey de Reyes, constante ante nuestro Dios, postración constante, rendidos de corazón ante Él. ¿Y saben qué ocurre? Que Dios comienza a encontrar lo que anda buscando. Dios está buscando cosas en este tiempo, como hace tiempo lo ha venido haciendo. Dios está buscando especialmente 3 tipos de personas. Una de ellas son los verdaderos adoradores, que leíamos recién en Juan 4:23. Dios busca verdaderos adoradores. Pero fíjense lo que dice Segunda de Crónicas 16:9. Allí dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Para con Él. Los ojos de Jehová están buscando, están mirando la tierra, están contemplando la tierra. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de que los ojos de Dios están inquiriendo sobre el planeta Tierra? Están buscando algo aquí en la Tierra. ¿Para qué hace Dios esto? Para mostrar su poder. Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Bien, quizás esto de corazón perfecto te sonó demasiado grande en cuanto a demanda. Quizás te sonó como que lo que está requiriendo Dios es demasiado grande e inalcanzable, porque lo leemos desde una óptica occidental. ¿Sí? Vamos entonces a leerlo en un lenguaje sencillo para que veamos qué es lo que quiere decir esto de corazón perfecto. Y lo vamos a leer en la NTV. Allí dice, los ojos del Señor recorren la tierra para fortalecer a los que tienen corazón totalmente comprometido con Él. De eso se trata, corazón perfecto para con Él. Un corazón totalmente comprometido con Él. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Recuerden, corazón, mente, alma. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está la dirección, el comando central de tu vida? ¿Cómo está? ¿Está totalmente comprometido con Él? Es decir, ¿tienes un corazón perfecto para con Dios? Si realmente esa es la condición que tenemos, dice la palabra que el poder de Dios se ha de manifestar en tu vida. Dios anda buscando gente en esas condiciones para manifestar su poder en esa persona. Pero no solamente Dios busca ese tipo de personas para manifestar su poder, Dios busca también personas con estas características que dice Ezequiel 22:30. Allí dice, y busqué entre ellos, está hablando Dios, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. ¿A qué se refiere ese texto? A personas que tienen las características sacerdotales, es decir, un intercesor, alguien que se pone delante de Dios en favor de otros. Es una persona cero egoísmo, una persona que no está preocupado ni ocupado ni ensimismado en sus propias problemáticas, situaciones o circunstancias de vida, sino que está mirando un mundo a su alrededor que se está cayendo a pedazos por causa del pecado y las consecuencias de este, y está orando delante de Dios, poniéndose en la brecha, levantando un vallado para que el juicio de Dios no caiga sobre la tierra, sino que venga misericordia de parte suya para no destruir la tierra con la santidad y el juicio de Dios. Dios está buscando entonces personas que tengan un corazón de intercesor, un corazón sacerdotal, personas que se rindan ante Él por otros.
Eso tiene que ver con amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta? Dios nos está buscando. Dios quiere encontrar en nosotros corazones comprometidos. Dios quiere encontrar en nosotros corazones intercesores. Dios quiere encontrar en nosotros corazones perfectos delante de Él. También si relacionamos la palabra perfecto con la palabra perfecto del Nuevo Testamento en griego, es la palabra teleios, que significa maduro, uno que ha completado su propósito. Es decir, Dios está buscando gente madura también para manifestar su poder en ellos. Dios no puede poner una bomba atómica en las manos de un niño, ¿sí? No puede poner su poder, que es tremendo, en las manos de un niño. Es necesario que maduremos, es necesario manifestar compromiso con Dios. El compromiso tiene que ver con hacer lo que Dios requiere de nuestras vidas. Eso es ser un verdadero adorador. Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es. Ahora es. Ahora, eso está en tiempo presente continuo. Ahora es hoy, es mañana, es pasado. Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios busca corazones comprometidos, Dios busca intercesores y Dios busca verdaderos adoradores. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, dice el texto. Corazón perfecto para con Él. Amén. Voy a dejar para cerrar, una enseñanza y de paso un modelo, una moraleja que surge de una fábula, pero eso nos va a llevar al modelo perfecto, que es Jesús. Dice una fábula, cuenta una fábula, que había una conversación en el campo entre la gallina y un cerdo. Estaba la gallina y el cerdo conversando y habían otros animales alrededor. También allí habían gansos y habían algunos pavos dando vueltas por allí y todos se reunieron para tener una charla. Estaban todos cansados de estar acorralados, de estar siempre en corrales, de estar siempre oprimidos con los corrales. Entonces comenzaron a conversar entre los animales y dijeron, se acabó esta esclavitud, este acorralamiento, se acabó este tiempo donde nos tienen aquí reprimidos, se acabó todo esto, llegó el momento de que seamos independientes. Llegó el momento de que nos independicemos y salgamos de este lugar a hacer nuestra vida y llevar a cabo nuestros proyectos. Entonces de pronto toma la palabra la gallina y dice, yo creo que lo que tenemos que hacer es poner un restaurante. Tenemos que colocar un restaurante. Y ya todos empezaron a mirar entre ellos y decían que efectivamente les parecía una excelente idea poner un restaurante, ¿sí? Entonces, alguien preguntó por allí, el ganso, dice, ¿y qué nombre le vamos a poner al restaurante? Bueno, entonces discutieron entre ellos y decidieron ponerle al restaurante La Granja. Restaurante La Granja, ¿sí? Y entonces comenzaron a hablar del menú y dijeron, ¿cuál va a ser el plato estrella que vamos a ofrecer en nuestro restaurante? Muy bien, el plato estrella va a ser que por la mañana vamos a servir un café riquísimo acompañado de huevos fritos con jamón, ¿sí? Huevos fritos con jamón. Así que yo, dice la gallina, voy a poner los huevos, voy a dar lo mejor de mí para poner los huevos para ese huevos fritos con jamón. Muy bien, entonces estaban todos allí contentos con el proyecto. Y de pronto el cerdo se comienza a dar cuenta de que algo está pasando con respecto a este plato de comida y pregunta, ¿y quién es el que va a poner el jamón? Y bueno, el jamón lo vas a tener que poner tú, le dijeron. El jamón viene de ti. Claro, dice, pero ustedes están involucrados en el proyecto, pero a mí me va a costar la vida este proyecto. A mí me compromete la vida. Hermanos queridos, esa fábula nos deja una moraleja. Hay cristianos que están involucrados con el Evangelio, pero no están comprometiendo su vida con el Evangelio. No dejan la vida por Cristo. Solamente están involucrados religiosamente, ¿sí? Ahora la pregunta es, Jesucristo, el modelo del verdadero adorador, ¿Él se involucró en el proyecto de salvación o Él comprometió su vida en el proyecto de salvación? Qué diferencia, ¿no?
Eso es ser un verdadero adorador. Comprometer nuestra vida en este proyecto hasta la muerte. Porque de eso se trata ser cristiano. Ser cristiano no es por media hora, ni por una semana, ni por 10 años. Es ser cristiano hasta la muerte. Y si tuviésemos que dar la vida por nuestra fe, también la palabra de Dios dice que Dios estará con nosotros en esa hora. Es decir, muchos cristianos murieron y dejaron su sangre derramada en el circo romano, en la época del Imperio Romano, cuando fueron perseguidos, martirizados. Muchos de ellos dejaron la vida para que nosotros hoy estuviésemos disfrutando de esta gracia preciosa del Evangelio de Jesucristo. Si ellos no hubiesen comprometido su vida, si ellos hubiesen sido gallinas que solamente se involucraban en el proyecto, pero no comprometían su vida como el cerdo, pues entonces nosotros hoy no estaríamos aquí. Dejaron su vida, renunciaron a su propia vida, derramaron su sangre para que nosotros hoy tengamos la fe cristiana que tenemos. Amén. Eso es ser un verdadero adorador. ¿Qué eres tú? ¿Gallina o cerdo? Te lo dejo para el análisis. ¿Estás involucrado o estás comprometido? ¿Cuál es el camino que estás transitando? Si estás involucrado, corres el riesgo de terminar como Saúl. Si estás comprometido, estás condenado al éxito. Es una paradoja lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es como que es imposible que Dios no te bendiga, es imposible que Dios no te prospere, es imposible que en la vida no te vaya bien, es imposible. Si tú estás comprometido con Dios y su causa, pues es imposible que tu vida retroceda, que tu vida vaya al fracaso, que tu vida termine en pobreza, que tu vida termine mal. Es imposible. Yo quiero seguir el modelo de Jesús. ¿Es fácil? No. Pagamos altos costos, altísimos costos. Altísimos costos. Que si no estuviésemos tomados de su mano, si no estuviésemos tomados fuerte del Señor Todopoderoso que nos sostiene, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos dirige, que nos conduce, que nos da sabiduría, conocimiento, si no estuviésemos tomados de su mano, sería imposible vivir esta vida cristiana en victoria. Por lo tanto, yo te aliento a no ser gallina. No seas gallina. No te involucres con Dios. No te involucres con la iglesia. Hay mucha gente haciendo eso y perdiendo su tiempo, viviendo una vida religiosa, dando a Dios sacrificios. Hay gente que viene a Dios y dice, bueno, Señor, yo pongo 10, pero quiero recibir 100. No caigas en esa necedad. Con Dios no se hace negocios. A Dios se le obedece y se le adora. A Dios se le obedece y se le adora. A Dios se le obedece y se le adora. Amándole y sirviéndole. Solo esto requiere Dios de ti y de mí. Y todo en la vida te irá bien. Tu vida será próspera. Y no solo la tuya. Los tuyos serán bendecidos con tu bendición. Dios bendice. Dios bendice generaciones por millares de aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, dice el segundo mandamiento en Éxodo capítulo 20. No sigas caminando y transitando tu camino propio. Ríndete. Recuerda, adorar es rendirse. Adorar es postrarse. Adorar es dejar de tirar con tus fuerzas. Ríndete ante Él. Entra en tu cuarto, cerrada tu puerta, como dice Mateo 6:6. Cerrada tu puerta, habla con papá. Habla con papá.
¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu inconveniente? Los reyes que fueron victoriosos en el pasado del pueblo de Dios, ¿a quién buscaban para tener victoria sobre los enemigos que podían ser multitudes de soldados viniendo contra ellos? ¿A quiénes buscaron? A Jehová Dios. Buscaron en Dios su victoria. Buscaron en Dios su fortaleza. Buscaron en Dios la estrategia para la batalla. Le preguntaron a Dios cómo hay que hacer. Somos muchas veces tentados a pensar el cómo nosotros. Muchas veces somos tentados a idear una estrategia, a pensar el cómo hacer esto y aquello y lo otro y buscar la forma y la metodología, y se nos pasan los días y se nos pasan los meses y se nos pasan los años y de pronto nos damos cuenta que estamos haciendo el camino del borracho. Damos un paso para adelante y dos para atrás. ¿Por qué? Porque no estamos caminando en la dirección correcta y con el director correcto. No necesitamos solo la dirección correcta, sino el director correcto. ¿Quién mejor que aquel que es el camino, la verdad y la vida? Jesús. Que tome el control de nuestras vidas, que no temamos cuando Él nos pone por delante ciertos desafíos, entre comillas, porque cuando el Señor nos ordena hacer algo, a veces da ganas de no hacerlo, te lo puedo asegurar. Muchas veces pasé por momentos en que Dios me decía, haz esto. Y yo no tenía ganas de hacer eso. Yo no tenía deseos de hacer eso. No me nacía hacer eso. No quería hacer eso. Pero muchas veces llevé a la práctica la obediencia en esos momentos. ¿Y quién fue el beneficiado? ¿Y quién disfrutó de la victoria? ¿Y quién vio realmente a Dios actuando milagrosamente en mi favor? Obviamente, yo mismo. Yo mismo pude ver y verificar con mis propios ojos que lo que Dios había ordenado, lo que Dios había requerido, era tal cual me lo decía. Por eso es que siempre les digo, cuando Dios te diga negro y tú lo ves blanco, no discutas con Dios. Si tú lo ves blanco y Dios te dice es negro, es negro. Dale la razón a Dios. No seas necio. Con Dios no se discute. Con Dios no se debate, con Dios no se discute. Miren, yo he tenido razones en la vida para decirle Señor y levantar mi puño contra Él. Y cuando he sido tentado a hacerlo, me callo la boca y digo, no puedo ser tan necio. No puedo ser tan necio de quejarme con Dios, habiendo sido Él tan bueno conmigo. No puedo ser tan necio. Así que solamente le digo, Señor, enséñame, muéstrame. Guíame, Señor, porque yo no entiendo. Hay cosas que no entiendo, hay cosas que no sé por qué están sucediendo, hay cosas que estoy viviendo y no me agradan, pero Señor, yo te doy gracias porque sé que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y saben qué he comprobado desde los 18 años hasta ahora? Que realmente cuando amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, Él lo hará. A ti solo te toca creer. Solo te toca creer. Al fin y al cabo es la parte más fácil la que nos toca a nosotros. Pareciera que no. Pero al fin y al cabo el que hace la obra es Dios. Tú, como le dijo Jesús al principal de la sinagoga, tú solamente cree, no temas. No temas, solamente cree. Fíjense cómo se lo dice, solamente cree. ¿Qué le dijo a la hermana de Lázaro? No te he dicho que creas, solamente cree y verás la gloria de Dios. Y verás la gloria de Dios. Pablo le decía a los de Éfeso, en el capítulo 1 del libro de los Efesios, verso 15 en adelante, que estaba orando por ellos para que se les abra el entendimiento y ellos pudiesen comprender el poder supereminente de Dios que está disponible para nosotros los que creemos, dice Pablo. Para nosotros los que creemos.
¿Cuántas veces Dios fue tu auxilio? ¿Cuántas veces Dios hizo un milagro en tu vida? ¿Cuántas veces ocurrió lo que era imposible que ocurriera y ocurrió? ¿Cuántas veces te arrodillaste y Dios fue fiel contigo y te dio lo que en ese momento tu vida necesitaba? ¿Cuántas veces Dios no lo ha hecho? Y lo seguirá haciendo, porque Él es infinito en amor, en misericordia y poder. Es infinito. No pienses de pronto que no, es que yo lo estoy cansando a Dios tanto que le pido. No, amado, nadie cansa a Dios en ese sentido. Dios es Padre y como Padre se goza en bendecirnos. A Él le place bendecirnos. ¿Pero cuándo? Cuando somos hijos rebeldes, desobedientes, desagradecidos, quejosos, murmuradores. Que Dios esto, que Dios no, el pastor, lo único que se lo pasa hablando de la demanda de Dios, el pastor. Como siempre te digo, si no te lo digo yo, ¿quién te lo va a decir? ¿El verdulero? ¿El carnicero te va a hablar de las demandas de Dios? Te lo tengo que decir yo. Ese es mi deber, aunque no te agrade, aunque no te guste que te presente las demandas. Pero entiende, por favor, tal como le decía Pablo a la iglesia a los romanos, os ruego, les decía Pablo, os ruego, amados míos, les ruego que entiendan esto. Les ruego que entiendan. De la misma manera, yo se lo digo a todos los que me escuchan predicar, a ustedes como iglesia principalmente, nuestra iglesia, amados, les ruego que entiendan lo que Dios está diciendo. Amen a Dios y sírvanle. Lo demás no importa nada. Lo demás no importa nada. Lo que importa realmente es amar y servir. ¿Y sabes dónde se traduce tu amor y servicio a Dios? En tus hermanos. Ama a tus hermanos. Bendice a tus hermanos. Que Dios encuentre en ti un corazón comprometido con tus hermanos. Que Dios encuentre en ti un corazón de intercesor, que no solo se ocupa ensimismado en sus problemas y circunstancias, sino que se ocupa también del dolor del otro, de la situación del otro, intercediendo por el otro delante de Dios. Que Dios encuentre a esa iglesia comprometida, dispuesta a darlo todo, a dar la vida, y no una iglesia involucrada como la gallina en el proyecto del restaurante. No seas gallina. Sé como Jesús. Él no solo se involucró, sino que comprometió su vida. ¿Estamos dispuestos? Reflexiona sobre esto, iglesia amada. Reflexiona sobre esto. Ponlo en la balanza de la justicia y reflexiona sobre lo que Dios nos requiere. Sé sabio, sé sabia, mujer de Dios, sé sabia, al comprender que lo mejor que puedes hacer es obedecer a Dios. Allí se resume la verdadera adoración. Oramos a Dios. Papá, te agradecemos en esta tarde, Señor, tu infinito amor y misericordia sobre nuestras vidas, como siempre, hablándonos con tanto amor, Señor, y con tanta misericordia. Señor, gracias por guiar nuestros pasos en verdad y en justicia. Gracias, papá, por abrir nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento y poder comprender, Señor, cuál es la senda de justicia en la cual tú nos quieres ver caminar. Ayúdanos, Señor, fortalécenos y quita toda necedad de nosotros, Señor. Quita toda necedad. Ayúdanos, Señor, a ser dóciles, sumisos, humildes, enseñables, maleables por ti, Señor, por tu Espíritu Santo, sobre todas las cosas, por tu Espíritu Santo y por tu palabra, para que realmente demos los frutos del reino que tú esperas que nosotros demos, Señor. Señor, te doy gracias porque esta tarde un grupo de tus hijos, Señor, ha escuchado esta palabra que será trascendental en sus vidas, que marcará un antes y un después para muchos de los que hoy están escuchando este mensaje. Señor, bendice a cada uno y llénalos con tu Espíritu Santo, Señor, a cada uno de tus hijos, donde quiera que se encuentren allí. Tu Espíritu Santo venga sobre la iglesia, venga sobre cada uno de tus hijos e hijas, Señor, y llene sus vidas, Señor, con tu presencia, llene sus vidas con tu poder y con tu gracia, llene sus vidas, Señor, con la fortaleza que tú quieres mostrar
sobre aquellos que tienen un corazón comprometido contigo. Padre, si hemos sido superficiales, si hemos sido poco comprometidos, si no hemos tenido un corazón perfecto para contigo, si no hemos sido íntegros, Señor, en nuestra relación contigo, hoy te pedimos que nos perdones. Si hemos rechazado tu palabra, Señor, en algún momento, hoy te pedimos que nos perdones. No queremos tener los malos resultados que tuvo Saúl. Queremos tener los buenos resultados de un hombre que, aunque tenía defectos como David, terminó siendo un hombre finalmente honrado conforme a tu corazón, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que nos conduce, nos dirige, Señor, por el camino, Señor, que tú quieres que nosotros transitemos. Muchas gracias, papá. Muchas gracias, Señor. A ti damos la gloria por todo, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice, amén. Amén. Y amén.